Tosham. Mira, ha sido para mí un viaje que cambió completamente mi vida, por eso lo considero un viaje iniciático, en realidad lo es, porque conocí al maestro don José Marcelli Noli, gurú, nacido en la colonia Francia, en la Ciudad de México. Lo conocí en Córdoba, Argentina, en el 84 de manera personal. Lo había conocido por televisión antes, que lo vi en un programa de Argentina que era importante y lo entrevistaron. Pero me impactó mucho el maestro, su serenidad, su buen humor, y entonces quería ser su discípulo y él me trataba de hermano y bien, ¿no? Inclusive me regaló una foto de su maestro, el maestro Estrada, y me puso para el hermano Constanzo. Él ponía Constanzo en vez de Constancio, porque en Italia de esa manera lo había grabado el nombre. Y entonces me preparé un año completo para venir a México a estar con él. En ese año completo hice todas las disciplinas que él me sugirió, ¿no? Para trabajar los cuatro elementos, así que vine muy, muy entrenado. Y fue para mí, bueno, mi primer viaje en avión, ¿eh? En el año 80, fue mi primer viaje en avión. Pero les cuento algo muy raro. Cuando el maestro pasó por Argentina, yo vivía solo y me puse, bueno, lo invité al departamento, estuvo también en Carlos Paz, nos abrió la escuela de Yamine, quedamos muy entusiasmados, muy entusiasmados. Éramos un grupito de personas, ¿no? Y entonces yo empecé a hacer una práctica del rayo ceremonial que se llama antenaje, ¿no? Conectándome a su ceremonia. Y en una de esas, al año, menos de un año, bueno, no al año que había pasado, sí, casi un año, que había pasado el maestro, me sale en la ceremonia lo que me salió en el libro, que tenía que ir con el maestro así, ¿no? Y lo interpreté de esa manera. Entonces le digo a la persona que está conmigo, le digo, Viviana, me parece que me tengo que ir a México. Y eso fue un día sábado. Para ir a México había que sacar visa, no tenía pasaje. No sé cómo fue que conseguí la visa, saqué el pasaje y volé a México. El detalle aquí más importante, que venía a México con solo un número de teléfono, porque se acuerdan que en esa época no había internet y todo era por carta, ¿no? O telegrama, un teletipo, pero ¿a dónde si no tenía dirección? Cuando llegué en un DC-10 fue para mí impresionante ese avión tan grande con tanta gente, ¿no? Este, un día martes a la noche, muy de noche, como a las 11, 10 de la noche, 11. Y, y digo, ¿y qué hago ahora? Tengo un número de teléfono. Digo, voy a tratar de hablar. Entonces me quedé frente a los teléfonos ahí que había antes, ¿sí? Que y que andaban. Sí. Después me hicieron el chiste que los hombres son como los teléfonos, el que funciona está ocupado. Me hicieron ese chiste ahí nomás enseguida. Pasó una persona, un señor, y me vio que quería ver cómo hablar por teléfono y él me dio monedas y pude hablar por teléfono. Cuando hablé por teléfono, la casualidad o la coincidencia, como quieran, porque todo funcionó así para venir una cosa muy rara, sacar un pasaje de último momento, todo muy raro. La visa me la dieron enseguida, tienes que esperar una semana, me la dieron enseguida porque les dije que quería llegar el 1 de mayo. ¿Qué le importaba a la embajada si yo quería llegar el 1 de mayo? Tiene que respetar las reglas, pero me dieron la visa. Había que sacar visa para venir a México antes. La cuestión es que cuando hablé, la persona que me contestó salía en carro para Coatepec, porque el maestro Marcelli estaba en Coatepec y me dijo, está en Coatepec porque va a ser el día del gurú, entonces vamos a ir a verlo. Si quieres, te puedes venir, me dice. Digo, ¿a dónde? Entonces me indicó que me tomara un pecero porque era muy caro el taxi y me tomé un pecero, un colectivo. Fue tan lindo, ¿saben? Toda la gente me ayudó. El chofer del pecero, como me vio así medio como perdido, y estaba perdido porque no sabía dónde estaba, era una ciudad para mí muy grande, no había visto una ciudad tan grande. Buenos Aires es grande, pero no tanto como México. El chofer del pecero se bajó
a ver la numeración, porque era de noche, estamos hablando, no se veía nada, ¿no? Y me llevó él mismo, ¿cómo se va a bajar el chofer? Pero claro, como me vio tan así como necesitado de ayuda, y encontramos la casa, que era la casa del maestro Marcelli, pero no estaba el maestro, ¿no? La casa que cuando era antes de ser gurú. Y me llevaron a Catepec y llegué a las 9:30, el día miércoles 1 de mayo, antes que el maestro fuera, lo vi en el camino que iba al ceremonia. Para mí fue un momento muy importante porque incluso él públicamente dijo que estaba contento, que había venido su querido discípulo de 10.000 kilómetros, cosas así. Y yo lo sentí como algo así, me emocioné, la verdad, me emocioné. Me cambió la vida porque fue una convivencia de Arran, conocí muchas cosas de la cultura de México que me enseñaron las personas. Y la verdad que considero uno de los mejores lugares del mundo, México, para la iniciación. Y ya conozco varios lugares en el mundo, no vayan a pensar que conozco poco, conozco bastante. Claro, no conozco todo el planeta, ¿no? Pero de lo que conozco es de los mejores lugares del mundo en la actualidad si uno busca un desarrollo de conciencia. Realmente es extraordinario, ¿no? Todo lo que aprendí en mi vida lo he aprendido aquí en México. Y después, ahí me sorprendió porque un Gat Pachaya Michan, que era terapeuta muy famoso acá en México, ¿sí? Me dijo, yo era medio genial, recién empezaba en la orden, ¿no? Recién empezaba de discípulo del maestro Marcelli. Me dice, ahí tienes que entrar, ¿no? Me señalaba la cámara y para mí era un misterio qué hacen en la cámara, pero como la cámara de Gata es como redonda y tiene unas claraboyas que cuando están de trabajo de cámara se enciende, así que más o menos parece un plato volador. Entonces, ¿qué harán allá adentro? Uf, toda la inquietud. Realmente llegó un momento en que te dicen, bueno, hay que ir a la India, hay que ir al Tíbet, hay que ir allá, allá, lo demás. No, de todo lo que conozco hasta ahora, y ya he recorrido varios lugares, México es el lugar donde hay más seres humanos que le interesa el desarrollo de conciencia. Es impresionante. Y estamos hablando de desarrollar la conciencia, no de historias mágicas o raras o así imaginarias, ¿no? Imaginarias. Así que para mí no solo fue un viaje iniciático, me cambió completamente la vida. Y entonces llegué a Argentina, al sur, y me puse a hacer lo que había aprendido. Así que ahí construimos, bueno, un ARRAN, una casa sede, y empezamos a hacer un trabajo y armar escuelas, grupos de desarrollo de la conciencia. Y sigue siendo México para mí el lugar más hermoso. Y he visto algunos lugares. Ahora estoy acá con discípulos que quiero mucho, bueno, con dos en realidad, que amo profundamente. Y entonces estábamos en Tailandia y veíamos los lugares paradisíacos. Yo creo que este es un buen lugar para que se retire un Satarjat, ¿no? Es un buen lugar. Pero no, yo prefiero México. Hay una energía aquí muy particular. Incluso he hecho varios rituales en algunas, bueno, en algunos lugares sagrados de México, lugares especiales, ¿no? Así que no sé, Toshan, si responde a todas tus preguntas, pero de verdad que sigue creciendo realmente la fuerza espiritual en América, ¿no? Y uno de los países que está ahí como en la punta de ese desarrollo espiritual es México. Y lo comentó, lo escribió y lo dijo claramente el maestro, el doctor Serge Renouard Laferrière. Él estuvo en el Tíbet, recorrió las 7 ciudades sagradas, ¿no? Justamente ahí donde bajan 7 ríos, se hace el Kumbh Mela, sí, en el Ganges, y se juntan millones de personas. Él recorrió esas 7 ciudades sagradas hasta el monte Kaila, o sea, como correspondencia con el Sahasrara Padma Chakra, ¿no? El séptimo centro de energía. Después que se fue de ahí, justamente comentó que la fuerza del Tíbet iba a ir cambiando hacia América, ¿no? Ese vórtice de energía tan interesante.
Y fue sucediendo eso. En América cada vez se despiertan más, bueno, esta cultura del desarrollo, de la conciencia, de un desarrollo espiritual real, real, ¿no? Concreto, maravilloso inclusive, ¿no? Así que para mí no solo fue un viaje iniciático, fue un viaje que me marcó por completo mi vida. Me cambió todo, la estructura mental. Pero imagínense llegar acá que la gente, todos me trataron bien. Bueno, excepto los que me llevaron en el carro, gente de la capital de México, chilangos, ¿no? No quiero ni decir nombres, pero dos de ellos hacían chistes, pero muy buenos contando chistes. Y me contaron unos cuantos chistes en el viaje de argentinos, yo en el medio y ellos dos a mi lado así, chistes de argentinos en México. Y me contaron varios chistes. Me quedó claro, ¿no? Me quedó claro lo que pensaban, me quedó muy claro. Pero para mí me divertí mucho, aparte me trajeron, llegué a tiempo, todo perfecto, todo muy bien, muy bien. Pero el concepto que tenemos de cada país, de cada persona, y lo entiendo, inclusive esto que dijiste al principio, no habías pensado como México un viaje iniciático. Hay que pensarlo seriamente, Toshan, aunque aquí vivas, es realmente un país que se está desarrollando de una manera muy especial. Ya hay varios gurús mexicanos, también europeos, pero esos europeos se prepararon en las cámaras de México y también en las cámaras de Europa, pero se prepararon sobre todo en las cámaras de México. Entonces yo empecé a hacer viajes una, dos veces al año, a veces tres veces al año a México, para estar con el maestro, para estar en los ARRA y alguna vez poder entrar en cámara. Y eso ya es una experiencia extraordinaria, ¿no? Así que sí, México es para mí el mejor país en este momento. Hay otros, sin ninguna duda, hay desarrollo espiritual en todas partes. Pero mire, inclusive la alegría, usted cruzan ciertas fronteras y tú te das cuenta la gente cómo está. Entonces, si cruzas una frontera más al norte, vas a ver que las casas son más lindas, que está más organizado, que hay lugares más limpios, pero la gente es más triste. Es interesante el proceso de la vida, ¿no? Y México, no, para mí es un lugar que ya conozco, alguna vez he vivido por acá, en otro ciclo de vida, no sé. Pero hay mucha gente aquí con un alma muy especial, con mucha experiencia y que, bueno, van a dar mucho para el mundo, sin ninguna duda. En fin. Pero no sé si te respondí todo, Toshano, o alguien quiere comentar algo. Pero valoren su país, lo que sea en México, valoren mucho su país. Es que lo que pasa es que muchas veces valoramos el país, si ganan el fútbol son los mejores del mundo. Oiga, pero el fútbol es simplemente un juego, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Si tienen más dinero son los mejores del mundo. ¿De qué me están hablando? Yo les estoy hablando de alegría y de espiritualidad. Y he visto que muchos lugares que tienen un estándar de vida muy alto, no hay alegría y no hay espiritualidad. Y eso no es lo más importante. Y sin embargo no le estamos dando importancia, ¿no? Incluso la depresión, el estado de soledad y de depresión y de aislamiento se está dando en los países con un mayor estándar de vida económico, ¿sí? Económico. Y un gran vacío espiritual. Así que aquí hay todo tipo de cosas. En México, donde sea, tú tienes una tienda naturista. Es muy raro, hay pocos lugares donde no puedas consumir algo sano, sano. También en otros lugares del mundo va sucediendo lo mismo, ¿eh? No es que solo en México, pero sí, México es especial, muy especial. Pero bueno, hace poco, este, eh, bueno, no sé, así pasé por la Ciudad de México, ya no sé. Pero me encontré con Magda y con Magda, una persona que amo profundamente, una discípula, me dice, maestro, fuimos de nuevo a volar en globo, porque yo quería volar en globo y ella me invitó porque dice,
Me dice, ¿usted le gusta volar en globo? Sí, le digo, bueno, vamos, lo invito. Y fuimos, toda la familia fue. Y nos tocó que el globo, el viento lo empujó, y adivinen dónde lo empujó el viento, porque no lo diriges, ¿no? Es un globo aerostático. Solamente el fuego sube, bajas, pero no es, no lo diriges al globo, ¿no? Arriba de la pirámide del Sol. Ahí se fue. Y en ese momento salió el amanecer. ¿Qué quieren que les diga? No, fue un momento muy, muy especial para mí. Y fíjense, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna ahora la volvieron a abrir. Ya la gente puede subir a la pirámide de la Luna. Cuánta sabiduría hay acá, cuánta cultura extraordinaria, ¿no? En todas partes. Pero así sucede en muchos lugares del mundo. En muchos lugares del mundo. Así que sí, se está activando mucho todo América con respecto a esta fuerza espiritual y de desarrollo de la conciencia, ¿no? Y en otros lugares va muriendo. Es interesante los momentos de la Tierra, incluso cómo influyen los lugares en la gente, las épocas, ¿no? En fin. Bueno, pero hay algo que quieran conversar acá también. Sí, sí, están en la concentración. Es que también estamos aquí haciendo trabajo de arra. Muchas gracias, maestro, por su tiempo de regalarnos, aunque está ahí en actividades en el ASRAM. Saludos allá a todos, a Roberto, a los ancianos del ASRAM. Bueno, muchas preguntas, maestro, de mi parte. Aquí espero que empiecen a salir algunas en el chat, manitas levantadas, quien guste que le dé la palabra. Y mientras se animan, maestro, nos platicaba que aquí en México hay más apertura o más posibilidades de crecimiento espiritual, de desarrollo de la conciencia. ¿Qué hace? ¿Cuáles son las características de una persona que está más dispuesta a desarrollar su conciencia? Si hablamos aquí en términos de México, pero también en términos particulares. En cualquier lugar del mundo hay gente que comienza a despertar. Esto de despertar es una realidad, no vayan a pensar que es un chiste, y es algo general. Entonces hay gente que vive una vida mecánica y está cómoda en su vida mecánica, no se pregunta cosas, ni para qué vive, ni a dónde voy, si existe algún tipo de Dios o no existe, qué hay después de la muerte. Vive la vida normal y la disfruta tranquilamente, come, bebe, procrea, tranquilo. Y está muy bien. Las primeras veces que uno vive en este planeta, así en cada ciclo de vida, va pasando por esas etapas. Pero hay personas que empiezan a preguntarse cosas. Ahí empieza el problema, ¿no? ¿Y para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? No conozco ningún lugar que haya más gente que quiera despertar que en México. Ninguno. Conozco varios países, o muchos. Bueno, no sé si son muchos. Depende de cada uno. No, como en México no conozco. Otro lugar interesante, así que hay gente con toda una onda de desarrollo de la conciencia, de cultura, de intelectualidad también, es Colombia, pero más en México. Y va cobrando cada vez más fuerza. Es algo interesante. Lo he visto, lo he vivido, por eso el maestro Estrada eligió México y él era venezolano. Y conocía otros países, todos los países de América conoció el maestro Estrada, Egipto, no sé, todo Oriente, la India, y sin embargo se quedó en México, justamente porque es una realidad que donde tú organices algo que tenga que ver con el desarrollo real, que sea buena onda, que sea algo realmente bueno, la gente va, a la gente le interesa. En otros lugares, por ejemplo, yo vivía en una ciudad turística, ¿no? Villa Carlos Paz. Y tú proponías una exposición de pintura de alguien famoso, ¿no? Mónaco. Vendía, pintor cordobés, pero vendía cuadros $20.000, $30.000.
que eso era mucho dinero para un argentino en Europa. Hicimos una exposición de pintura, ciudad turística, diversión, muchos antros, casinos, todo teatros por todos lados. ¿Saben cuánta gente fue a la exposición de afuera, excepto los que estábamos viendo, organizando esa actividad que nos gustaba la pintura? 5 personas. Y en un salón cultural del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué le importa una pintura? ¿Tú organizas un centro de desarrollo humano? No, nadie va. No, hay gente que no le interesa la diversión, le interesa aturdirse. Tú abres un bar y tienes clientes. Tienes clientes. Tú abres, aunque sea gratuito, ¿no? Algo que te plantee cosas y la gente no tiene ganas de pensar. Entonces hay una gran mayoría tal vez de personas que no quiere pensar, quiere distraerse, ¿no? A mí me pasa, yo no entiendo bien. Por ejemplo, estás toda una semana con gente como ahora, entonces vamos a ver una película, vamos a ver una película para pensar. No, quiero ver una película para no pensar por un rato, no pensar nada. Pero hay gente que no quiere pensar nunca y no estoy criticando, está bien. Sí, hay más gente con despierta o despertando en este país. Es interesante ese proceso. De verdad, es interesante. Por eso ando por aquí. A veces por allá algo dice, maestro, hijo, ¿por qué no se queda por acá? Y qué sé yo, digo, eh, mira, a ver, fui a ver a San Cristóbal una vez. Un montón de gente se reunió ahí y salen un montón de personas que le interesa una alimentación natural, que le interesa el desarrollo de conciencia. Y es Chiapas, ¿no? Bueno, si no me equivoqué de estado, ¿no? No, miren, donde sea, es algo interesante. El maestro Estrada tuvo una muy buena elección. No tuvieron tanto éxito con la gente en Venezuela, sus discípulos. Fíjense, Venezuela tiene otras características, digo porque el maestro Estrada era venezolano. Pero bueno, son puntos de vista. A mí cuando viene un europeo y me dicen su nivel, su estado superior, su cultura, digo, sí, ya se están muriendo. Están en decadencia, pero no porque sean malas personas. Siempre todo sube y baja. Uno ve las pirámides de Egipto y se da cuenta que eso fue algo extraordinario. Fue. Quedan las ruinas. Bueno, algunas cosas están muy enteras y están muy hermosas y son vestigios de una gran civilización, pero ya no está esa civilización. Y la gente que vive en Egipto no tiene nada que ver con esa sabiduría de hace 2, 3, 4, 10.000 años atrás, ¿no? Así son los lugares. En este momento le toca a América. Y creo que por ahora México va más adelantado que todos los países de América. Bueno, ¿algo más? Aquí está Jorge Rojas. Adelante, Jorge. Puedes activar tu micrófono. De Durango, México. Bueno, me da mucho gusto saludarlo, querido maestro. Usted en el ceremonial de la mañana comentó que la Cámara de Raíces creo fue la primera que se abrió en México. Y usted también ha comentado que, por ejemplo, el hecho de ir a raíces solamente es una bendición. Entonces, bueno, primero saludar a los hermanos de Monterrey, a Iracema, la madre de Larram, a Mario Granados. Y, por ejemplo, aquí en Durango, maestro, usted ha venido a dar unas meditaciones muy importantes porque han disminuido los índices de violencia. Preguntarle sobre el Arran Piedra del Sol. ¿Acaso México le ayudó a usted para hacer ese gran proyecto? Si es tan amable. Sí, a mí me inspiró mucho el maestro Marcelli y lo que es una vida de Ashram. Es una propuesta de un lugar, sí, para que los seres humanos hagan un trabajo consigo mismos, ¿no? Y trabajen los 4 elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego, de una manera equilibrada, un centro de desarrollo humano, ¿sí? Educación ambiental y trascendental. Y eso es extraordinario.
Y entonces, primero, aclararle que la primer cámara, sí, puedes venir, quedarte. La primera cámara fue en Cuautla y está en Cuautla. La segunda cámara que se construyó es que luego que falleció el maestro Estrada, pasaron unos años y se hizo esta cámara de raíces. Y para mí fue un ejemplo. Yo vine aquí, vi todo esto y dije, "Ah, tenemos que hacer una cámara también en Argentina", y lo hicimos. Y lo hicimos en momentos de crisis. Bueno, siempre hay crisis en Argentina, pero de todas maneras fue algo para mí extraordinario. Inclusive se abrió la cámara en un lugar donde no había algunas casitas, no había nada, ni siquiera caminos. El camino muy difícil, ¿no? Y ahora resulta ser que ya están haciendo la autopista, ahora ya está, y está lleno de casas. Se activó el lugar como un centro magnético por abrir una cámara. Y sí, todo esto me inspiró para hacer un esfuerzo y tratar de ayudar. Entonces, con un grupo de personas conseguimos Piedras del Sol y se hizo un Arran allá, muy lindo es el Arran y tiene su fuerza y hace su trabajo y mucha gente participa, igual que en Raíces, igual que en Raíces. Sí, las cámaras le dan una fuerza especial a lugares, notable eso. Los trabajos de cámara, exactamente. Bueno, ¿algo más? Aquí Carla Valdivieso dice, hola, de acuerdo con el maestro, México es el lugar más hermoso, lleno de tanta gente y lugares bellos. Desde El Salvador, un saludo fraternal, dice Carla. Y María Quirós, hola, buenos días, maestro. ¿Usted conoce cuáles son las pirámides o templos de camino iniciático de los siete chakras en México, así como en Egipto, nuestro país las tiene? Escuché que están en el sureste. ¿Usted sabe los lugares exactamente? Conozco varios lugares, incluso hice actividades, hacía algún ritual, una concentración de metán en varios lugares, pidiendo permiso a las autoridades, ¿no? Pero no identifiqué, digamos, 7 centros, pero hay centros importantes. Sí les puedo decir que el más importante, en donde están acá cerca de la Ciudad de México, la pirámide del Sol y de la Luna. Podría decir que sí es el más importante de todo lo que recorrí, entonces eso se podría considerar como el sexto y séptimo chakra. Pero hay otros lugares muy especiales, hay otros lugares. Y fíjense que siempre está este concepto alrededor del Atlántico, de las pirámides, ¿no? Una base, 4 lados y en la punta la quinta posibilidad. Es un trabajo muy interesante. Entonces, por ejemplo, en una cámara van a ver más o menos uno de los techos que puede ser en forma de pirámide, ¿no? De todas maneras, no puedo asegurar eso. Me puedo poner a trabajar en eso, a ver cómo serían recorrer 7 centros sagrados en México de 7 lugares. Sí, estaría muy interesante. Me parece buena propuesta. En Egipto no fue difícil porque hay muchos estudios que se hicieron de toda la sabiduría de esa gente y todo termina en la pirámide del Sol, la más grande de las pirámides, ¿no? Bueno, digo del Sol porque en realidad esa pirámide, bueno, es impresionante. Entrar a esa pirámide es impresionante. Pero hay otras pirámides y otros templos. Entonces fuimos recorriendo sobre el río Nilo, alrededor del río Nilo, todo crece en el Cairo, ¿no? Bueno, en Egipto realmente. Y entonces fuimos al primer centro, al que tenía que ver con la tierra, ¿no? El que tenía que ver con cierta energía. Y de ahí subimos y fuimos recorriendo y está muy marcado. Inclusive en cierto momento el segundo centro de energía tiene cocodrilos. O sea, estamos hablando de todo coincide, coincide con los símbolos de los chakras, por ejemplo, que el segundo grado es un cocodrilo, el tercero es el primero es un elefante, y así es algo hermosísimo, es fácil de visualizar, fácil de visualizar. Entonces hicimos un estudio y ubicamos y cuando fuimos al lugar estuvo perfecto,
estuvo perfecto. Y lo vamos a recorrer de nuevo, sumándole algunos lugares nuevos, ¿sí? Y bueno, y también hay que disfrutar del Mar Rojo. Ese mar tiene una belleza impresionante, impresionante. Abajo del mar, ¿no? Abajo del mar, sí. En fin, sí, está buena la idea. Pero en Egipto estaba muy claro, todo muy claro. No puede uno tomarlo diferente, pero no, está perfecto. Entonces fuimos subiendo, recorrimos más templos, pero 7 importantes que correspondían más o menos a los 7 centros de energía, a los 7 rayos, a las 7 vibraciones, ¿no? Así de simple. Sí. Fue muy hermoso, ¿no? Lo que pasa es que ahí ellos identificaron claramente la energía del sol, los rayos, las vibraciones, los colores. Por eso cada dios, los dioses son 7 principales, ¿no? Entonces no está difícil. Aquí en México tendría que hacer un estudio profundo, la verdad, para verlo, pero podríamos identificarlo. Pero vayan, básicamente pueden ir al que representa el máximo centro, que es Teotihuacán. Teotihuacán, así es. Eso seguro. Y bueno, conozco otros lugares, no sé si conocen Chichén Itzá, no sé, conozco muchos lugares aquí preciosos, ¿no? Y bueno, después está esta deformación para mí, porque hablan en cierto momento que hacían sacrificios humanos, no me convence realmente eso. No sé, lo veo muy teórico, ¿no? Hay muchas cosas, tienes lugares donde vas a encontrar 5 soles ahí bien puestos, ¿no? Y de una manera hermosa, hasta con colores y 4 soles y el quinto sol. Y de nuevo estamos hablando de esa evolución extraordinaria. Vas a encontrar esta cruz, así la vas a encontrar dibujada en las paredes, pintada y tiene 1500 años. Y es la misma cruz, 4 lados, ¿sí? Y una posibilidad, es una pirámide, ¿no? Justamente converge en un punto. Y todo esto lo van a encontrar también en la Biblia, y lo van a encontrar en cualquier libro sagrado, porque los 4 seres vivientes que van a leer en el Apocalipsis son los 4 elementos. Y tienen ojos en todas partes, o sea, el aire, la tierra, el fuego, el agua. Es algo muy interesante, muy interesante. Y lo van a ver en todas las culturas. Eso es maravilloso. Estuve ahí una de pasadita en unos templos en China y es lo mismo, es lo mismo. Cuando ves algo que afina con las leyes de la naturaleza, van a estar los 4 seres vivientes, los 4 elementos, y siempre la quinta posibilidad, la posibilidad del ser, de la parte interna, de la esencia. En fin. Así que sí, habría que ponerse a buscar Toshan, ¿no? A ver qué podríamos buscar como. Pero sí, el sexto y séptimo centro lo podemos ubicar en ¿cómo se pronuncia? Teotihuacán. En Teotihuacán. No, aquí ya se emocionaron, maestro, y yo también. Dicen, No, de aquí verdad. hacemos. Bueno, hagamos un estudio porque es su país y podemos dar un buen ejemplo en ese sentido. Por ejemplo, me confundo a veces porque está Tihuanaco en Bolivia y tiene la Puerta del Sol y la Puerta de la Luna. Está Pumapunco en Bolivia, está Samaipata también, está en Machu Picchu, hay cosas. Miren, América tiene mucho para dar al mundo, mucho. Bueno, ¿algo más? ¿O ya? Ah, no, estamos bien de hora. Aquí estamos bien, aquí María Quiroga, que sí, maestro, sería un buen proyecto en México, el camino de los 7 chakras. Yo le apoyo, dice. Ángeles Hernández. Gracias, maestro. Yo amo México y me pregunto constantemente, ¿qué hace a los mexicanos dejar nuestro país? Si lo tenemos todo, libertad para salir de un lado a otro, una tierra donde escarbar y poner semillas para cosechar alimento. Gracias, maestro, por amar mi país. Lo que pasa es que los seres humanos todavía tenemos esta idea de que, bueno, ganar buen dinero hace una vida más digna. Y es cierto, ¿no? Les Luthier
Hacía un chiste extraordinario, pero ellos eran irónicos, ¿no? Y decía, no sé si conocen a Les Luthier, pero eran muy buenos músicos, humoristas, inteligentes, pero ese humor fino, ¿no? Decía, hay un mundo mucho mejor, una vida mucho mejor, pero es muy cara. Y así, ¿no? Frases así. Entonces tenemos la idea de que sí, que el dinero, y es cierto, ayuda, pero he visto más gente deprimida en Nueva York que en México. Así se los digo de simple. Lo que pasa es que hay gente que sacrifica, incluso hay mexicanos que no los entiendo. Están en un país que no los quiere. Están ilegales muchos, ¿no? Dejaron a sus familias acá y le mandan dinerito. Sus hijos se crían sin su padre, por ejemplo. No puedes hacer eso, no lo entiendo. Entiendo que tus hijos ya a los 20 años hacen su vida, pero cuando están chiquitos, no, no lo entiendo mucho. Pero sí es real, se gana más y todas esas cosas. Hay gente que busca un estándar de vida alto en lo económico, pero no es una garantía. Y está bien estar bien económicamente, no está mal eso. Lo que pasa es que buscamos o pensamos que eso es todo, no alcanza. Se los aseguro, conozco demasiada gente rica, deprimida. Conocí, bueno, no conocí porque es amiga de un gelón en Venecia y me dice, ese hotel, me señaló, estábamos en el canal principal de Venecia, ese hotel me dice, tienes que entrar con pasaporte. Puedo entrar porque la señora era mi amiga. Era, le preguntó, sí, ya murió. Ah, entonces dije, ¿por qué vamos a entrar? Dije, si está tu amiga. Ahí van jeques, presidentes, vale barata la noche, solo 15.000 euros. Baratito, ¿no? Obras de arte, por supuesto, adentro del hotel, una locura. Y le pregunté sobre la dueña. Murió deprimida. Oiga, a ver, ¿y entonces qué te garantiza? ¿Cómo? Tienes todo, obras de arte, la riqueza mayor, te mueves con la gente de un nivel, vaya a saber qué nivel es, ¿no es así? Y no eres feliz. Oiga, ¿cómo es eso? He visto gente deprimida en el Subway en Nueva York y gente feliz en la selva del Amazonas. Así que no digo que hay que ser pobre, por favor, ¿eh? Disfruten la vida, tengan su buen carro, su casita, pero aquí sí se puede. Es un país que tiene estabilidad, cada vez está mejor, no sé. Bueno, pero de todas maneras lo entiendo. El sueño, ¿no? El sueño americano, el sueño, sí, lo entiendo. Inclusive hay personas que se sienten diferentes, ¿no? Ya, si tengo ciudadanía de Estados Unidos, ya soy un ciudadano diferente. Lo que pasa es que esto de la frontera, la clase social, el país donde vives, para mucha gente es importante. Lo más importante es tu estado interior. Lo de afuera lo arreglas. Y bueno, y hay personas que... Y hay pobreza en México, ¿no? Ojo con eso. Sí hay pobreza. Y hay gente tirada en la calle. Y hay niños desnutridos y hay niños abusados, desprotegidos en las ciudades. Pero ustedes vieron Los Ángeles saliendo del Hollywood Boulevard, 300 metros, ya cuando termina, y van a ver gente en la calle también. Ah, vayan a Nueva York a la Quinta Avenida, sálganse de la Quinta Avenida y van a ver gente en la calle. Vayan a Miami, pero no te vayas a quedar en la ciudad de Miami, en el, sí, en la costa sí, porque es para el turista, pero en la ciudad a las 6 de la tarde te tienes que ir, es otro mundo. No nos hagamos el cuento. Oscuridad y luces hay en todo el planeta, en todos los países del mundo. El asunto es cómo te desarrollas, cómo quieres crecer, lo puedes hacer. No se imagina la cantidad de gente latina que me habla de
Estados Unidos, a veces me mandan, me siento sola, me siento solo, que esto, lo demás. Y hasta me dice alguno, pero estos días me dice una mujer, me dice, no, lo que pasa es que, digo, pero ¿qué haces sola allá si no te alcanza para pagar el alquiler, no tienes familia, no te has hecho amigo y lo que sea? ¿Por qué no vuelves a México? No, porque hay violencia, no entiendo nada, ¿no? O sea, vive mal allá, vive con miedo porque está sola y no vuelve a su país donde tiene hasta familia. Sí, no, no, hay cosas que no entiendo, pero o sea, debo aceptar y debo respetar eso. Lo debo respetar. Yo disfruto mucho de este país, todo el tiempo en realidad. Pero bueno, ustedes hagan lo que gusten. Valoren su tierra. Miren, eso es importante. Pero no valoren su tierra porque vamos a ser fanáticos de un equipo de fútbol o fanáticos de esto. Porque valoren su tierra por el valor que tiene. Es un mundo, mira, donde vayas en México tienes lugares hermosos, donde vayas. Y donde vayas en Brasil tienes lugares hermosos, y donde vayas en Bolivia tienes lugares especiales, y donde vayas en Argentina, en Europa, donde sea, hay que valorar esta tierra sin ninguna duda. Pero si hablamos de iniciación, mi viaje iniciático siempre es México. Y conozco otros lugares, ¿eh? Es para mí el lugar, acá este lugar esto es un chakra, esto es un centro de energía, poderoso además, poderoso y muy lindo. Bueno, ¿algo más? Maestro, siempre escuchamos que nos dice el mal pule el bien, ¿no? La oscuridad, trabaja también para la luz. En esta historia de conquista que tuvo México, de España y bueno, de otros lugares en donde, bueno, se vivieron cosas difíciles que aún algunos mexicanos, si no es que muchos, puede ser que haya resentimiento, incluso emocionalmente hablando, ¿no? A los extranjeros, en ellos, a lo mejor en ellos mismos que no nos damos cuenta que de repente hay mucha violencia, ¿no? También por este enojo que puede ser inconsciente. ¿Qué de bueno, ¿no? Nos ha traído toda esta experiencia, maestro de conquista, a México? No debería ni hablar del tema porque a mí cada vez que festejan el 12 de octubre, ¿es cuándo es? Allá en Argentina es el 12 de octubre, ¿no? El descubrimiento de América. Aquí es el 20. Bueno, no sé. En realidad no se festeja más, porque no es para festejar. No es porque sea España o Inglaterra o lo que sea, hay otros países ahora que esclavizan a otros países. Simplemente son seres humanos aprovechando a otros seres humanos. Ahora estábamos en Tailandia y vimos un lugar precioso en su época, totalmente destruido, y budistas destruyendo un lugar de budistas porque no tenían la misma idea. Pero adivinen por qué. Se llevaron todo el oro, todo el oro. Entonces siempre hay seres humanos en cualquier lugar del mundo que abusan de otros seres humanos. De todas maneras, siempre hay, cuando hay mezcla de razas, hay crecimiento, ¿no? A veces preguntan, ¿y los argentinos de dónde vienen? ¿De dónde salieron? Bajaron en los barcos, porque no dejaron nada vivo en Argentina, no quedó nada vivo de la gente que nació, que vivía ahí, los nativos, muy poquito, casi nada. Aquí hay mucho más, acá hay muchas comunidades todavía. Este, pero, o sea que es una mezcla de razas, una mezcla de razas. Y es muy constructiva la mezcla de razas, no vayan a pensar. Entonces, en esa mezcla de razas se da un crecimiento. Es una pena que alguien con mayor poder de fuerza, ¿no? Aproveche de alguien más débil. Pero bueno, todavía los seres humanos estamos creciendo, estamos aprendiendo, estamos evolucionando. Ya en algún momento la gente que tiene más poder económico, todo tipo de poder, de mayor, si va a tener, si tiene desarrollo de conciencia, en vez de abusar de otros países más débiles, lo que va a hacer es ayudar. El estado de conciencia muestra una capacidad diferente al poder. El poder
esto de manejar poder, cualquier persona puede llegar a tener algún puesto político, lo sea, en cualquier lugar del mundo, pero si no tiene conciencia suficiente, lo que va a hacer con ese poder es un desastre, ¿no? Si quieres conocer a alguien, lo único que tienes que hacer es darle poder y lo conoces. Enseguida lo conoces. A veces me han dicho, maestro, ¿pues ¿usted le cree? Sí, yo prefiero creerle a la gente. Y te engaña. ¿Cuál es el problema? Le das poder y luego muestra quién es y ya te ahorraste el asunto, ¿no? Ya lo conoces y no hay ninguna pérdida, al contrario, hay ganancia. Pero es el estado de conciencia. Cuando una persona tiene poder en todo sentido porque maneja los elementos y tiene estado de conciencia, es una persona que va a ayudar a los demás, no va a abusar. Pero todavía esto de las conquistas, eso es muy antiguo. ¿Qué se creen? Habría grandes conquistadores. Ustedes uno pueden nombrar a Genghis Khan, a Napoleón, a Ulises, aquello, lo otro, lo demás. La historia cuenta de muchas batallas, ejércitos enormes, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me interesa no es el poder. Y entonces no me meto en eso y respeto al guerrero, la verdad. Respeto porque debo respetar todo tipo de manifestación del universo. Y esa frase, por ejemplo, la dijo Siddhartha Gautama. La frase es una gran enseñanza. Dice, el mal está en el ego, pero el mal pule al universo como a un diamante en bruto. Entonces lo que consideramos mal nos ayuda a crecer. De verdad, nos ayuda a crecer. Es lo mismo que le ocurre al diamante, ¿no? El diamante recibe una presión y mucho calor, el carbón, mejor dicho. Y esa presión y ese carbón lo transforma en lo más valioso que produce el reino mineral, un diamante, una piedra cristalina que deja pasar la luz de una manera extraordinaria, limpia por completo, no hay nada en el diamante que esté manchado por dentro, ¿no? Y dureza 10, la máxima dureza posible, lo fabrica la naturaleza. Nosotros todavía fabricamos nada más que dureza 9, que es el circonio. Y entonces, ¿esa presión es mala o es buena si te transforma? Entonces, habría que aprender a tomarse las dificultades. De hecho, yo he tenido 2 o 3 meses de muchas dificultades y de situaciones, pero ya casi hasta me divierto, digo, ya estoy más viejo de lo que creo, no por la edad, sino porque me tomo las cosas de otra manera, ¿no? Hay pérdidas, sí hay pérdidas, hay problemas, sí hay problemas, y todo te enseña. Entonces transforma las pruebas en sabiduría, transforma las dificultades en aprendizajes y la vida se vuelve hermosa, realmente se vuelve hermosa. Así que sí, el mal tiene su función, o sea que no es tan malo. ¿Qué más? Querido maestro, aquí dice, me encanta cómo ama el maestro la hermosa tierra mexicana. Yo viví en México un tiempito y tengo mi primer hijo enterrado en el Distrito Federal. Yo Oh, amo también a México y su gente, así que me uno a su enérgico grito, ¡Viva México! Dice Rosalinda. Hay una gran pirámide en Cholula, está en Puebla, y la pirámide más alta está en Chiapas, la pirámide de Toniná, 70 metros de altura, y la pirámide del Sol en Teotihuacán es de 65 metros de altura, más o menos. ya sonamos, ahora tenemos una más alta, ¿será cierto? Habría que medirlas, ¿no? Pero hay que ver la erosión también, ¿no? Sí, hay que ver la erosión. Sí. La pirámide de Keops era impresionante porque todo lo que tenía arriba, pero el tiempo pasa, entonces de repente está un poquito más baja, pero de todas maneras así sucede en todas partes. Pero son ruinas. Yo les recomiendo algo. ¿Quieren recorrer México? Recorran los lugares con cámara. Esos son centros magnéticos, se los aseguro. Son centros magnéticos. Y no es que vayan a encontrar ahí seres humanos que levitan, no, sí hay gente que levita al trabajo, ¿no? Pero levita, van a encontrar seres humanos que tratan de manera, son voluntarios, que hacen un esfuerzo por hacer un servicio y todo el que se acerca. Pero las cámaras han dado
una fuerza revitalizante a toda América y también a Europa, ¿no? Es algo maravilloso lo que ha pasado con los trabajos de cámara. Se va armando un centro magnético. Es interesantísimo eso, ¿saben? Muy interesante. Y bueno, y el mayor centro magnético es el ARRAN de Coatepec. ¿Por qué? Porque está la cámara de Getúl, la cámara de Gatpi, la cámara de Gelón. Son las tres cámaras físicas. En cualquier lado, o sea, hay cámaras, trabajos de cámara de Gatpa y de Gelón y de Getul. Bueno, para los que están aquí por primera vez, Getul quiere decir novicio, Gatpa quiere decir afiliado, Gelón quiere decir adepto. Lo que pasa es que es todo un camino a la maestría. Este servidor simplemente es un ser humano común que ha hecho un trabajo consigo mismo, que no quiere decir que salí bueno, pero por lo menos hice un esfuerzo. Sí, y fui aprendiendo cosas y pasas por las cámaras y luego tienes una experiencia de vida para compartir y te puedes transformar si ya aceptas en un gurú, que es un instructor, ¿no? Que es una persona que trata de disipar un poco la confusión de las personas, ¿no? Con respecto a ciertas cosas. Gurú quiere decir disipador de tiniebla. Y realmente a mí me ha funcionado tan bien que yo lo promociono. Y a mí me parece que todo ser humano debe y está en un camino hacia la maestría, mejorándose a sí mismo, ¿no? Entonces, hay que recorrer los ARRAN. Yo recorrí todos los ARRAN, de México, de Europa, de Centroamérica, del sur, todos, todos, todos. Y realmente son importantes. Me muevo en esos lugares. En realidad, hace poquito, el sábado pasé por el ARRAN de Coatepec, hoy estoy en el ARRAN de Raíces. Este, Son lugares hermosos, ¿no? Y decimos disciplinas, no sé cómo decirles. Es una vida ideal, es una vida ideal. Se aprende, ¿no? Entonces en un ashram aprendes a vivir una vida equilibrada con algunas disciplinas y eso puedes hacerlo luego en la ciudad, hacer vida de ashram, pero le incluyes el trabajo porque necesitas trabajar para vivir, el cuidado de tu familia y todo lo normal, pero además le suma disciplina. A veces la gente me dice, ¿y usted cómo hacía? Y me levantaba a las 5 de la mañana y a las 8 abría el negocio, así que tenía 3 horas para cultivarme en lo que sea. 3 horas diariamente, 45 años. ¿Qué resultado puedes tener? O piénsenlo seriamente. Después le fui sumando, no solo desde las 5 de la mañana, ya trabajaba el mediodía, paraba y hacía yoga porque era mi negocio y podía parar, hatha yoga, y después me iba, me daba un baño rápido, meditaba y luego volvía a trabajar. Puedes incluir en tu vida la vida de Ashram, si quieres, y realmente se transforma. Ahora estos viajes iniciáticos, ¿por qué les llamo así? Porque hacemos vida de Ashram en viaje, pero también turismo. Claro, la gente por ahí ve la foto, dice, está buceando en el Mar Rojo, este tipo se la pasa bien, ¿qué tipo de gurú es? Pero lo que no sabe que hicimos ceremonia, gimnasia, asanas, meditación, conversamos de cosas espirituales y de paso, las horas libres disfrutamos, claro, sin ninguna duda. ¿Quién no va a querer disfrutar de la vida, no? Entonces son viajes así. Inclusive me sorprendí porque los beduinos en el desierto, fuimos al desierto y no hay teléfono, no hay nada, no hay señal, no hay luz, no hay árboles, no hay agua, no hay. Es todo arena, ¿no? Y entonces tienen su casa de campaña, ellos viven ahí, una casa de lona, ¿no? Y entonces duermen todos ahí, entonces ahí hice la ceremonia. Y me dice el que coordinaba todo, me dice, bueno, en inglés en realidad me dice, que era la primera vez que venía un turista al desierto y hacía algún tipo de ritual o meditación. Pero claro, en cualquier lado puedes hacer un trabajo contigo, en cualquier lado. Lo único que se me dificultó porque no me pude bañar. Eso sí me costó, fue la primera vez que hice la ceremonia sin bañarme. Y no se imaginan lo que es el desierto y el viento. Y todo el día habíamos estado caminando por el desierto, recorriendo lugares, o sea que teníamos arena, comíamos arena.
no y sol, ¿no? Y no, no hay agua. Sí, te lavas la cara, las manos, nada más, no, y agua para tomar. Pero todo lo demás se vuelve interesante. En cualquier lugar puedes hacer un trabajo contigo espiritual. Yo en ese sentido lo recomiendo. No busquen excusa, que no tienen tiempo, que no es el lugar adecuado. En cualquier lugar puedes meditar. Te sientas y meditas. En cualquier lugar del mundo un ser humano puede cultivarse, pero tiene que querer hacerlo. Sí. Bueno, algo más, Toyano, ya vamos terminando. Tú me dices. Bueno, querido maestro, quedan 2 minutos, pero no sin antes felicitarles a todos, a todas, porque rompimos récord hoy en charlas con un gurú. Llegamos a 80 personas. Aquí me estaba ya anunciando el Zoom, que si van más de 100, que voy a contratar otro plan, ¿no? Entonces estuvo bien. Ya si empezamos a tener más de 100, empezamos a contratar otro plan. Gracias, maestro, por su tiempo. Y bueno, aquí hay una última pregunta. Dice Marta, gracias, maestro. Tal vez es ideal una iniciación solar y lunar, porque la evolución estaría orientada solo al polo positivo masculino. Sí, totalmente. No hay manera de evolucionar sin los dos polos. No, 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 no. Hablamos de solar porque sí tenemos que reconocer en el sol un, el dador de vida, ¿no? Eso lo reconocen todas las culturas del mundo, el dador de vida. Por eso el oro es tan importante, pues representa el sol y la plata la luna. Pero no podemos estar vivos sin la luna. La luna nos cuida, nos protege, nuestra nodriza, mueve toda nuestra agua, vigila el crecimiento de nuestros bebés. No, claro, claro. Por eso, cuando vean un altar sencillo pero completo, siempre tiene que haber dos columnas, el género masculino y femenino. Claro que sí, la iniciación se mueve en el medio. Lo que pasa es que piensen seriamente. ¿Qué buscamos los seres humanos? Volver a ser luz. Venimos de la luz. ¿Cuál es la luz más cercana que tenemos? El sol. Entonces buscamos ir hacia el sol, pero no puedes ir hacia el sol sin la luna como hombre. No puedes ir hacia el sol como mujer sin el sol que es el hombre. Sin la luna como mujer, mira, no te puedes iluminar sin esta polarización. Yo no respeto, lo tengo que respetar y sé que hay resultados, pero toda persona que piensa que hay que aislarse de la sociedad, toda persona que piensa que hay que dejar de lado su sexualidad, las relaciones, el vínculo con lo masculino y lo femenino, yo creo que se está haciendo un poco de daño, pero es mi manera de ver. ¿Por qué? Porque sí necesitas lo femenino como hombre para iluminarte todo el tiempo. Hoy, cuando puedo vivir en un estado de amor, mi vida es un paraíso. En este momento es un paraíso completo, porque no solo es durante los momentos de la disciplina o de compartir con ustedes, sino en otros momentos. Pero, ¿por qué? Porque te ves a Dios en una mujer, ves a Dios en otro ser humano. Los vínculos son muy importantes para cada ser humano. No se puede iluminar sin las dos. Está muy bien lo que dijo. Siempre nos movemos ahí entre los pares de opuestos, entre la luna y el sol. Pero apuntamos a lo más evolucionado que tenemos en nuestro sistema solar, ¿no? El sol, el sol. Bueno, gracias, Toshan, querido. Muchas gracias. Les digo que para mí fue un misterio cuando vine por primera vez en el 85, 86, 87 y observaba la cámara de afuera. ¿Qué harán en la cámara? Era todo un misterio para mí. Pero sí les quería contar para finalizar que el día que entré en la cámara en Cuautla fue para mí un día que me cambió también otra vez, otro momento, otro estado de conciencia. No digo mejor que otro, sino que el mío personal, o sea, mejorándome a mí mismo. El impacto que me dio, que fue la cámara, hizo que me fuera a Argentina a construir una cámara. Ahí para que la gente que no pudiera viajar. Se los recomiendo. Bueno, gracias, Tosian, gracias a todos ustedes. Y la verdad qué buena compañía, ¿eh? Qué buena compañía que tenemos en esta mañana. Me tengo que ir a trabajar. Gracias, maestro. Que tenga muy bonito día, que la siga pasando bien en el Ashram. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Abrazos a ustedes, gracias, ¿eh?
Ha sido un momento muy lindo. Aunque sean cosas simples, son verdaderas. Muy bien, bella familia, que tengan muy lindo día. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en 15 días. Aquí les dejo el enlace para quien guste integrarse a nuestra comunidad allí de WhatsApp. Es una comunidad segura y no nadie va a robar sus teléfonos. Es un grupo distinto en forma de comunidad allí en WhatsApp que descubrimos. Así que todos son bienvenidos. Abrazos y que tengan linda mañana.